Empezamos. Modalidad 40, todo lo que debes saber sobre la continuación voluntaria. Y vamos a empezar con ese tema de continuación voluntaria, ¿no? Lo primero que hay que saber, efectivamente, es que la modalidad 40 en realidad se llama modalidad de régimen, en este caso, o de continuación voluntaria al régimen obligatorio. O sea, es modalidad de continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Qué significa esto? Que yo estaba dado de alta ante una empresa, un régimen obligatorio, y me di de baja y pues yo quiero seguir cotizando, entonces yo me puedo inscribir a esta modalidad 40, que es para continuar voluntariamente mis cotizaciones, ¿no? Entonces, por eso es que la modalidad 40 en realidad se llama trámite de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Eso es lo primero que debemos saber. ¿Quiénes somos nosotros? Me presento, yo soy su asesor Fernando Castrejón, asesor previsional y patrimonial con más de 10 años de experiencia aquí en Consulturo APP. Somos expertos en asesoría patrimonial, modalidad 40, seguro social, lo que viene siendo ahorro para el retiro. Prácticamente hemos asesorado más de 2,000 clientes en estrategias para el retiro. He asesorado más de 2,000 clientes. Algunos de mis pensionados pueden verlos en pantalla, como doña Leti, doña Betty, en este caso Sergio, don Cirilo. Bueno, en cantidad de personas que hemos asesorado y que hoy en día están disfrutando una buena pensión, que confiaron en nosotros. Yo soy experto en temas patrimoniales, he dado diferentes pláticas en empresas como Bachoco, Pepsi, en el Parque Científico de Yucatán, CICI, la Facultad de Contaduría. Hemos dado pláticas en diferentes empresas, instituciones, sindicatos sobre ese tema de retiro. Y no nos cansamos porque nos encanta, me encanta hablar de retiro. Nos encanta hablar de retiro. Aquí estamos nosotros. Vamos a compartirle estos 10 años de experiencia en unos 45 minutos de plática para todos ustedes sobre la modalidad 40. Saludamos a Gina, saludamos a Jorge, que se van conectando en el chat en vivo de nuestra página de Facebook. Y bueno, ahora sí, ya nos presentamos, vamos a ver el temario de lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vamos a aprender el día de hoy. Importancia de la asesoría de retiro. ¿Qué es la modalidad 40? ¿Quién puede inscribirse a la modalidad 40? ¿Quién puede inscribirse? ¿Cuándo y cómo contratarla? ¿Cómo mejoro mi pensión con la modalidad 40? ¿Tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Y qué es un estudio de retiro? Son algunos de los temas que vamos a ver el día de hoy en esta mega plática de modalidad 40 que tenemos el día de hoy. Así que comenzamos con la primera parte, que es la reflexión. Señores, una pregunta: ¿tu pensión te mantendrá como quieres o como puedes? Es una de las principales preguntas. ¿Cómo quieres vivir? En este caso, ¿cómo quieres o cómo puedes? ¿Quieres vivir con lo necesario para poder vivir o quieres vivir con lo que tú deseas recibir para vivir, verdad? Son algunas de las cosas que vamos a ver el día de hoy aquí en esta plática buenísima. Gastos que aumentan el... Esta es una reflexión para todos ustedes. No sé si conozcan qué es una tasa de reemplazo, pero bueno, les explico un poquito. La tasa de reemplazo básicamente es la diferencia entre lo que vas a recibir de pensión comparado con tu salario que actualmente tienes. Y esto que vemos aquí en la pantalla significa que una persona que se va a pensionar por el régimen 73, ¿okay?, en su último salario solamente recibiría alrededor del 60% de su último salario de pensión. ¿Qué quiere decir? Que tu calidad de vida se va a reducir un 40%. Este es el promedio. O sea, en otros términos, significa que una persona que sus últimos años estuvo cotizando con un salario de 20,000 pesos, la pensión en promedio que están percibiendo los del régimen antiguo, no ley nueva, es de alrededor de 12,000 pesos mensuales. O sea, ganaba 20 y de un día para otro me pensiono con 12. Y en el ley 97, pues esta situación es más crítica porque es un 30%, que quiere decir que una persona que gana 20,000 solamente se va a pensionar con 6,000 pesos. ¿Tú crees que te va a alcanzar con el 60 o con el 30% de tu salario? Y tú me podrás decir, bueno, Fernando, a lo mejor disminuyen un poco mis gastos, pero ¿estás considerando los gastos que aumentan durante nuestra etapa de retiro? Como salud, vivienda, mantenimiento de las viviendas que ya tienen años y que pueden, en este caso, pues recibir daños materiales. Tiempo libre, viajes, hobbies, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando ya te pensionas tienes que tener un buen plan de vida para disfrutarlo. Apoyo familiar, oye, apoyar al hijo, al nieto con algo, ¿verdad? ¿Te gustaría a ti ser ese abuelito al que todo el mundo quiere ir a ver por gusto? O para bajarle, en este caso, o al abuelito que nadie quiere ver porque no tiene dinero, o porque te va a pedir prestado dinero, o te va a pedir para que la completes para el gasto.
Pues por eso es importante preverse para la pensión y tomar esas pláticas, ¿verdad? Imprevistos, bueno, siempre hay que tener un ahorro para imprevistos. Y cuando tú estás en la etapa ya de nido vacío, donde tú ya estás pensionado, donde tus hijos a lo mejor ya no están en casa, pues bueno, tú tienes que absorber con estos gastos de imprevistos. Entonces, aumenta los gastos, disminuye nuestro ingreso en la pensión. ¿Podemos revertir esto? Podemos revertirlo. Claro que sí, con esta plática que vamos a dar en estos momentos. La pregunta es, ¿tu pensión te hará vivir bien? Bueno, y aquí le voy a traer un dato que es bien importante que tengamos en cuenta. Ya vimos que aumentan los gastos de entre la vejez. Tal vez disminuyen algunos, pero hay otros que van a aumentar, ¿no? Como los gastos de salud, sobre todo. Pues bueno, déjame decirte que hoy en día tu pensión se devalúa. Tu pensión se devalúa. ¿A poco sabías? ¿No sabías que tu pensión se devalúa? Pues sí, se devalúa. Y se devalúa más rápido de lo que tú crees. Te pongo un ejemplo en la gráfica que tenemos aquí. ¿Qué sucede con la pensión? ¿Aumenta cada año, Fernando? Sí, sí aumenta. Aumenta, pero aumenta de acuerdo a la inflación. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que hay un factor que se llama salario mínimo. Para recordarles qué es el salario mínimo es el ingreso mínimo necesario para que una persona pueda subsistir, ¿no? Ya ni siquiera tener una buena calidad de vida, subsistir. Es con lo que te va a alcanzar para cubrir tu canasta básica, tus necesidades primarias, como son vivienda, alimentación, salud. Bueno, este gasto es el salario mínimo. Pero ¿qué crees? Hoy por hoy el salario mínimo es más alto que lo que la pensión del año pasado. Por ejemplo, la pensión el año pasado, 2024, a ese 2025, aumentó un 4,21%, que fue lo que aumentó la inflación. Pero el salario mínimo aumentó un 12%. Observa que entonces, si tú te pensionaste el año pasado, a este año tu pensión se devaluó inmediatamente en un año, ¿ok? Quiere decir que si el salario mínimo, es decir, subió, o sea, es decir, subieron un 12% el ingreso que necesitas para tus necesidades básicas, pero tu pensión solo subió un 4,21%, estás hablando de que se devaluó 7% tu pensión en un año. Imagínate, eso es terrible, terrible ese dato, ¿ok? Y aquí lo podemos ver en la gráfica como hay un factor que se llama la UMA, unidad de medida anualizada, que es el que se toma en cuenta para incrementar las pensiones, para calcular las pensiones. Mira nada más cómo se ha devaluado en comparación al salario mínimo. Hoy en día, una persona tiene un salario mínimo de 8,400 pesos al mes, pero una pensión con base a la UMA, estamos hablando de 3,400. Y esto es verdad, las personas que se pensionaron hace 5 años cobran alrededor de 3,400 pesos, cuando un salario mínimo es de 8,400. Ya se devaluó su pensión, y estoy hablando de pensiones de ley 73. Manuel, veo que pusiste que tienes 2018 semanas cotizadas, en otro mes cumple 60. Manuel, tienes una oportunidad enorme, hay que aprovecharla, contáctanos para una asesoría, Manuel, con mucho gusto, aquí te vamos a dar seguimiento porque tienes una oportunidad de oro, las semanas cotizadas son oro, lo vamos a ver en un momento más, pero es oro molido. Entonces, aquí yo les quiero hacer una pregunta bien importante. Ya vimos entonces que las pensiones se devalúan, que aumentan algunos gastos, pero la pregunta está en pantalla para todos ustedes. ¿Qué pensión te gustaría recibir? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya pensaste con qué pensión pudieras vivir? ¿Con qué pensión pudieras vivir el día de mañana? ¿Cuál sería la pensión soñada? ¿Ya lo pensaste? Yo te invito a que lo pongas en el chat, que lo escribas, que me digas, Fernando, yo necesito 40,000 pesos, 20,000 pesos, lo que tú quieras para el tema de la pensión. La pensión es, ¿qué pensión te gustaría recibir? Y bueno, seguimos con la plática de modalidad 40. Ya vimos, ¿qué es la modalidad 40 en sí? Bueno, la modalidad 40 es una opción que ofrece el IMSS para que las personas que ya no trabajan en una empresa puedan seguir cotizando para poder tener una mejor pensión para su jubilación. Hablamos hace rato que el nombre del trámite es continuación voluntaria del régimen obligatorio. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aquellos que me dicen, oye, fui al IMSS y ni me informaron. Oye, que el gobierno me pueda apoyar para pagar mi modalidad 40. Oye, el INSS me va a ayudar para mi modalidad 40. El INSS me va a hacer un cálculo de pensión. Bueno, te explico algo bien importante. La modalidad 40 no se diseñó para aumentar tu pensión. Yo sé que lo has escuchado en TikTok y en YouTube y otras cosas, pero la realidad es que no se creó para eso. La modalidad 40 está diseñada para que las personas que dejaron de cotizar tengan el derecho a una pensión por el tiempo que ya cotizaron y puedan seguir de manera voluntaria. Pero en realidad no es para aumentar tu pensión. Ahora, hay algunos beneficios de esta modalidad 40 que me permiten mejorar mi pensión, pero no es la función. Por eso el IMSS nunca te va a decir ahorra con un mejor salario. No, eso no te lo va a decir el IMSS porque no es la finalidad del IMSS que tú mejores tu pensión pagando 5 años. Pero bueno, ¿cuáles son estos beneficios que hacen que mi modalidad 40 sea diseñada para mejorar mi pensión? Incremento de cotizaciones, me permite aumentar mis cotizaciones y ya vimos que las semanas cotizadas son oro molido, me ayudan a aumentar mi pensión. Mejora del salario base promedio, esto es porque puedo contratar un salario mejor y mejorar mi cotización. Me permite mantenerme en conservación de derechos, es decir, no perder mi derecho de pensión.
Me permite también un menor costo de aportación, pagar menos que si me diera de alta o yo como empresa, o que si yo pagara mi salario en una empresa. También no afecta a mis pagos de crédito Infonavit porque es una modalidad que solo pago cotizaciones y es de fácil contratación. Son algunos de los principales beneficios de la modalidad 40. ¿Quién puede contratarla? Requisitos: haber cotizado al menos 52 semanas cotizadas, estar dado de baja en el IMSS, importante, no puedo estar cotizando en una empresa y tener modalidad 40. Inscribirme en menos de 5 años desde la última fecha de baja. Tengo 250 semanas para poder inscribirme a la modalidad 40 desde la fecha en la que me di de baja. Por ejemplo, si yo dejé de cotizar antes de julio del 2020, pues bueno, a lo mejor ya no tengo los derechos para una modalidad 40. Y registrarte con el salario igual o uno mayor al que tenía. ¿Ven esta parte? Cotizar un salario mayor. Esta es una de las bondades de la modalidad 40. Darme de alta con un salario mayor me permite pues que mi promedio salarial sea más alto y tenga mejor pensión. Ahorita lo vemos más adelante en un ejemplo que tenemos para acá. Y bueno, Fernando, ¿cuándo es el mejor momento para realizar un proyecto de retiro? Les tengo una mala y una buena noticia. La mala es que el mejor momento para planear tu retiro fue ayer. Precisamente fue ayer. Pero te tengo una buena noticia. ¿Sabes cuál es el segundo mejor momento para prepararte para tu retiro? Es hoy. Y si estás conectado en esta plática, quiere decir que tienes toda la oportunidad de mejorar tu pensión. Así es, José, Gina, por ahí, Manuel, que están conectados. Ellos pueden mejorar su pensión porque están conectados en este momento viendo esta plática de modalidad 40. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos. Prepárate. Imagínate que tienes una herramienta donde te vamos a decir lo que debes hacer para aumentar hasta un 40% tu pensión. Imagínate tener esa herramienta donde puedes aumentar tu pensión. Esa herramienta sí existe, se llama Estudio del Retiro. Y vamos a ver qué es esto de Estudio del Retiro más adelante. Bueno, esto es lo que nos permite aumentar nuestra pensión a través de la modalidad 40. Y básicamente estas son las principales cosas que hacen que mi modalidad 40 sirva para mejorar mi pensión. La número 1, las semanas cotizadas. El requisito mínimo para pensionarse son 500 semanas, alrededor de 10, 11 años trabajando. Pero por cada 26 semanas que trabajemos de más o que coticemos de más, a las 500 nuestra pensión aumenta. Por eso, si yo contrato la modalidad 40, tengo 50 años, tengo 1000 semanas, pero yo cotizo con modalidad 40 10 años, voy a aumentar 250 semanas más y eso va a aumentar mi pensión. La segunda, edad de retiro. ¿Ok? La edad de retiro, aquí va el tip, ¿verdad? El tip que tenemos, que es que si tú cotizas de los 60 años con 6 meses un día, puedes pensionarte con un porcentaje mayor de pensión. ¿Y esto por qué se debe, Fernando? Bueno, hay dos pensiones para las personas de ley 73, la pensión de cesantía, que es si te pensionas de los 60 a los 64 años, y la pensión de vejez, que es cumplido los 65 años de edad. Y bueno, se reparte un porcentaje de pensión de acuerdo a la edad a la que te quieras pensionar. En este caso, una persona que se pensiona a los 60 recibe el 75% de su cálculo de pensión, pero una persona que se recibe a los 65 años recibe el 100%, a los 64 años el 95%, ¿ok? Y así es un 5% desde los 60 en adelante para llegar al 100%. Pero el tip aquí es que una persona que cotiza 6 meses un día en la pensión de cesantía, que es de 60 a 64 años, le tomarían en cuenta el porcentaje de la siguiente edad, que esto significa que aumenta un 5% por 6 meses más de cotización. Y eso te lo permite la modalidad 40. A lo mejor yo ahorita tengo 60, ya me quité de la empresa, pero puedo yo pagar modalidad 40 6 meses. 6 meses solo para que suba por mi edad, por mi salario y por, en este caso, las cotizaciones. 6 meses me permite que yo tenga 60 años, 6 meses un día, y mi pensión, en vez de ser del 75, sea del 80. Tenemos seguridad social en la modalidad 40. Ojo, no hay aportaciones médicas, pero puedes estar dado de alta como beneficiario. Si yo tengo a mi esposa o mi esposo, ellos me pueden dar de alta, o mis hijos, puedo estar dado de alta por ellos y no me afecta en nada mi modalidad 40. Inversión, la cuota de la modalidad 40 incrementa cada año. Eso es lo que tenemos que considerar. Cada año un porcentaje hasta llegar a un tope de incrementos. Esto es porque hubo una reforma y básicamente empezaron a hacer un incremento en la parte que se va a la Afore. Y pues como uno al pagar modalidad 40 paga esa parte de la Afore, pues entonces incrementa el pago a la modalidad 40 cada año. ¿Cuándo deja de incrementar? En el 2030 ya vamos a estar con el tope, pero sí la modalidad 40 de que pagábamos en el 2022 al 2030 va a aumentar casi al doble. Entonces sí es importante considerar lo que voy a invertir. Si tengo ahorita 50 en 10 años o en 5 años, o si tengo 59 lo que voy a invertir el próximo año, ¿verdad? Es muy importante considerar esta parte. Ahora, vamos a acercarnos a
la pensión de 40,000 pesos mensuales, que muchos de aquí que están en el chat quieren esa pensión de 40,000 pesos mensuales. Vamos a acercarnos a esa pensión de 40,000 pesos mensuales. Ya nos estamos acercando a esa parte donde les voy a decir cómo en este caso llegar a esos 40,000 pesos mensuales. Y bueno, durante la plática les tengo algunos regalitos para la gente que está conectada. Un primer regalito va a ser una fórmula rápida para que tú calcules cómo te va a ir en la pensión. Vamos a ver algo bien importante, cómo impacta mis semanas cotizadas al momento de decidir mi modalidad 40. Existe un semáforo de cotizaciones en el cual si yo tengo menos de 1000 semanas estoy en un semáforo rojo. ¿Qué significa? Que tengo pocas semanas, por lo cual tengo que invertir más dinero en mi modalidad 40 o trabajar o retirarme a una mayor edad y mi incremento de pensión no va a ser el máximo, pero tengo todavía una oportunidad de poder incrementarlo si le invierto un recurso importante. Más de 1000 y menos de 1500 estoy en una calidad de cotización media donde tengo oportunidad con una muy buena estrategia, y aquí sí puedo aumentar considerablemente mi pensión siempre y cuando yo tenga una buena estrategia. Y si tengo más de 1500 semanas, como Manuel, que nos dijo que tiene 2000 semanas, estoy del otro lado, porque con más de 1500 semanas tengo una calidad de cotización alta, y quiere decir que con que yo haga una pequeña inversión mi pensión se puede potencializar y hay que aprovecharla sí o sí. Y bueno, ahí está la fórmula rápida, que es mi primer regalo. Oye, Fernando, quiero sacar un cálculo rápido de pensión. Bueno, vamos a ver si coincide con el ejemplo que pusimos arriba. Aquí el ejemplo dice que una persona, en este caso, ¿ok?, que tiene un salario promedio de 30,000 pesos mensuales. Eso significa que ganó 30,000 pesos los últimos 5 años. ¿Qué pasa si tiene 800 semanas, que es semáforo rojo, 1200 semáforo amarillo o 2000 semáforo verde? Una persona que tiene este promedio, que se quiere pensionar a los 60, si se encuentra en semáforo rojo, solo recibiría la pensión mínima 9,402. Oye, cotiza con 30 y se va a ir con 9,400. Sí, por las cotizaciones que tiene que le restan en su pensión. ¿Ok? Pero si esta misma persona hubiera cotizado 1200 semanas, ¿qué quiere decir? Que hubiera estado en semáforo amarillo, significa que recibiría una pensión de 13,417. Aún así, es una pensión bastante bajita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de recibir el 44% de pensión. Pero bueno, si yo tengo 2000 semanas cotizadas y me voy a los 60 años, estoy en semáforo verde, me llevaría una pensión de 24,000 pesos. Vean cómo una persona con más semanas se lleva mucho más pensión que los que tienen menos semanas cotizadas. Oye, Fernando, pues no son el 100%. Bueno, claro, no es el 100% porque te estás pensionando a los 60, cuando se da nada más el 75%, ¿verdad?, del cálculo de pensión. Pero aún así, vean la importancia de las semanas. Como semáforo verde a semáforo rojo es más del doble de pensión de diferencia por las semanas. Y bueno, esta formulita que ven aquí abajo, que es de mi creación para ustedes, cálculo rápido. Si yo tengo, en este caso, mi salario, mis semanas cotizadas, en este caso, por ejemplo, como acá aquí tengo 2000 semanas cotizadas, ¿ok?, lo voy a multiplicar, en este caso, por ejemplo, ay, perdóname, ahí va, ya me cuatrapié, porque estoy aquí bien interesado en ver quiénes se están inscribiendo, me están mandando mensajitos aquí, algunas personas directamente en chat privado. Ahí va, fórmula rápida, primer regalo de la noche. Voy a hacer es dividir mis semanas cotizadas entre 2000. Oye, Fernando, ¿por qué entre 2000? Porque el IMSS quiere que tú cotices 2000 semanas, que trabajes más de 30 años. Es verdad, el mínimo son 10 años, pero el IMSS quiere que trabajes más de 30 años. Esa es la realidad, que aporte durante más de 30 años en el sistema para que pues ellos tengan el dinero para pagar la pensión. Pero hacemos el ejemplo con el ejemplo anterior. Semanas cotizadas, ¿no? Agarremos la persona que tenía 1200 semanas. Entre los 2000 semanas que quiere el seguro, me da a mí un porcentaje que es el 60%, ¿no? Ahora, ese 60% lo voy a multiplicar por el salario promedio, que en este caso sería de 30,000 pesos, ¿no? Es decir, ese punto 60 por 30,000 me dice un 18,000 pesos. Quiere decir que la persona que está en semáforo verde, aunque gana 30, solo le van a contar 18,000 pesos de su salario para el cálculo de pensión. Ahora le aplico el factor edad, si quiere ir a los 60, es el 75%, me da 13,500. Órale, ¿no? Súper ejemplo, entonces 13,500, y el cálculo que está arriba está hecho con la calculadora especial del IMSS, por lo cual hay en este caso, un dato bastante exacto. Primer regalo, cópienlo, tomen una foto, es la fórmula, o si quieren, quiero que en este caso, me escriban allá, yo quiero que me mandes la fórmula y te la mando para que tú la apliques, esta fórmula rápida cuando platiques con alguien y le digas, yo tengo una fórmula rápida y mágica para calcular mi pensión. Y bueno, ya vimos cómo nos pegan las semanas cotizadas en la pensión, pero ahora les voy a enseñar cómo mejorar mi pensión con la modalidad 40. Ahora les voy a enseñar cómo mejorar esta pensión con la modalidad 40.
Y bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Ándale. Pequeñas fallas técnicas. Esto es para que vean que estamos en vivo 100%, ¿eh? Que no es un video grabado, que esto es 100% una plática en vivo para todos ustedes. Así que, muy bien, seguimos aquí en vivo. Y bueno, aquí como pueden ver, en este caso tenemos básicamente este ejemplo de modalidad 40. ¿Cómo llevarnos una pensión de 40,000 pesos? Les voy a enseñar ahora cómo hacerlo. Cómo llevarnos esa pensión de 40,000 pesos mensuales solamente a través de una estrategia de modalidad 40. Tenemos acá una persona que pues, en promedio venía ganando 900 pesos diarios. Y pues normalmente pues el patrón le sube su salario un porcentaje. El segundo año esta persona ganó 945 pesos. El tercer año, en este caso, esta persona ganó 992. Y ven cómo puede ir subiendo, en este caso, puede ir subiendo el salario cada año. Esta persona, que aquí vemos, este trabajador, que estuvo cotizando los últimos 5 años, cotizó con un promedio de los últimos 5 años de 994 pesos diarios, ¿ok? Estos 994 pesos diarios significa que esta persona está con un salario promedio mensual de alrededor de 29,000 pesos más o menos. Se quiere pensionar a los 60 con 1,800 semanas cotizadas. La pensión que le corresponde es de 21,496. Pero ¿qué hubiera pasado si este trabajador hubiera hecho modalidad 40 los últimos 3 años? Imagínate, aquí está el ejemplo. Imagínate que el primer año ganó sus 900 pesos. El segundo año ganó 945. Pero él decidió los últimos 3 años, por recibir una asesoría de asesores patrimoniales, pagar modalidad 40 con un salario topado. Es decir, un salario de 25 UMAS. Que en este caso, el de este año es de 2,828.50. ¿Qué significa esto, Fernando? Bueno, esta persona de venir ganando entre 27, 28,000 pesos al mes, dijo, me doy de baja, yo trabajo por mi cuenta o me dedico también a trabajar por honorarios y digo, invierto en mi modalidad 40. Y esta persona se dio de alta ante el IMSS en su modalidad 40 con un salario de 85,000 pesos mensuales. O sea, de ganar 27, él se dio de alta pero con un salario de 85,000. Cumple la regla de un salario mayor al que tenía. Se contrató un salario mayor. En este caso, él ese salario de 85,000 pesos lo contrató y lo pagó por 3 años. Obviamente, si yo cotizo con 27 los 2 primeros años y los últimos 3 con 85,000 pesos, pues mi promedio salarial subió. Y en lugar de promediar 994 pesos de salario diario, promedió 2,066 pesos. ¿Okay? O sea, imagínate, subió pagando 3 años de 994 de promedio a 2,066. Es decir, esta persona llega con un salario promedio de 62,000 pesos en lugar de 27. A la hora de que le hago la fórmula y el cálculo de pensión, esta persona recibe una pensión de 44,000 pesos. Aquí está la pensión de 40,000 que yo les prometí. Esta persona entonces invirtió 3 años de modalidad 40 con el tope y recibe una pensión de 44,672 pesos. Es decir, esta persona que recibió una asesoría con nosotros incrementó su pensión en 23,000 pesos. Es decir, él duplicó su pensión, duplicó más del doble de su pensión. Y lo mejor es que ese monto es exento de impuestos, porque no está todavía en el monto que empieza a grabar impuestos. Entonces noten cómo aumentar tu salario es una de las fórmulas para aumentar la pensión en la modalidad 40. Ahora, bueno, ya vi, Fernando, está padrísimo ese ejercicio. Oye, subir 23,000 pesos, prácticamente es cobrar una segunda pensión. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto? Ese es el número importante, ¿verdad? Bueno, importante, cuánto tengo que invertir dependerá básicamente de cada estrategia, porque cada caso es especial, cada caso es personalizado. Yo te voy a invitar a que tú me escribas en el chat o me mandes un mensaje, en este caso privado, y me digas, Fernando, yo quiero una asesoría. ¿Por qué? Porque depende de tus cotizaciones, de la edad de retiro, de qué pensión quieres, ¿no? Pero cada caso en este caso es especial, cada caso es diferente. Mi pregunta sería para ti, ¿cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto vale la tranquilidad de que vas a tener una calidad de vida que tú te gustaría, vas a poder apoyar a tu familia en la necesidad, vas a poder viajar? ¿Cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Piensa en el número, escríbelo en el chat, piénsalo, Fernando, mándamelo por privado, dime cuánto te gustaría en este caso, ¿no? A la gente que se está conectada por allá le voy a decir que me pongan cuánto les gustaría invertir para su tranquilidad. Y bueno, ¿qué son lo que se tiene que pagar en la modalidad 40? ¿Ok? ¿Y por qué es mejor pagar modalidad 40 que una modalidad ante un patrón? Muy sencillo.
Cuando tú estás registrado ante una empresa, tú tienes que pagar todas estas prestaciones: enfermedades y maternidad, artículo 25, riesgo de trabajo, invalidez y vida, guarderías, prestaciones sociales, retiro, cesantía y vejez, y la cuota de Infonavit. Todo eso paga la empresa por un trabajador. En el caso de la modalidad 40, se dejan de pagar muchas de estas aportaciones y solo se paga artículo 25, invalidez y vida, y retiro, cesantía y vejez. Es decir, pagas el derecho a tener servicio médico cuando estés pensionado, pagas el derecho de que si te llega a pasar algo, tengas derecho a una pensión por fallecimiento para tus beneficiarios, y también aportas a la Afore un porcentaje de dinero para que tengas una buena pensión y otro porcentaje que te lo van a regresar. Por ejemplo, una persona que gana 84,000 pesos mensuales, ¿okay? La empresa paga solo en aportaciones obligatorias alrededor de 243,000 pesos. Eso es lo que le cuesta a una persona que gana 85,000 pesos. Le cuesta a una empresa 244,000 pesos. Súmale impuestos. Estamos hablando del doble, 500,000 pesos. Quiere decir que una persona que gana 85,000 pesos le cuesta 500,000 pesos a una empresa. Y si tú tuvieras que pagar la aportación, pues tú absorberías ese ingreso. Pero en la modalidad 40, si tú te das de alta con un salario de 85,000 pesos, lo único que tendrías que pagar al año son alrededor de 138,000 pesos. Entonces, nota la diferencia de pagar más de 400,000 pesos a pagar 138. ¿Qué te conviene más? Pues 138. La diferencia es enorme. Es por eso que la modalidad 40 es más económica. Se dejan de pagar muchas cosas. Ahora, ya sabemos cuánto hay que invertir. Les voy a dar un ejemplo de cómo la inversión es súper redituable en la modalidad 40. Ponemos el ejemplo de la persona que en este caso pagó 3 años de modalidad 40. Ya vimos que aumentó su pensión de 21 a 44,000 pesos pagando 3 años. Pero bueno, ¿cuánto le costó en este caso esta inversión? ¿Ok? Aquí lo que podemos ver cuánto es lo que le costó en este caso la inversión. 447,000 pesos es lo que él tuvo que pagar en los 3 años. O sea, durante los 3 años invirtió 447,000 pesos. Pero como va a recibir más de 20,000 pesos adicionales de pensión, esta persona va a recuperar en 20 meses su inversión. Fernando, ¿cómo está esto? Fácil. Oye, pago 3 años mi modalidad 40 con el salario topado, invierto 447,000 pesos. Pero como voy a recibir 20,000 pesos más de pensión, en 20 meses yo ya recibí, en este caso, más de lo que yo invertí. O sea, cobrando menos de 2 años ya recuperé por la pensión más de lo que invertí. Y entonces todo el tiempo que yo tenga mi pensión, pues es ganancia y puedo ya recibir un mayor beneficio. ¿Ok? Estamos hablando de un beneficio de más de 4.5 millones de pesos. O sea, imagínate lo que yo invertí 440,000 y recibir, en este caso, si yo vivo 20 años, recibir 4.5 millones es la mejor inversión del mundo. 400,000 y recibir 4.5 millones en beneficio, pues es enormes resultados. ¿Qué hubiera pasado si esta persona invierte 800,000 pesos? Es decir, paga los últimos 5 años con el salario topado. La pensión podría ser de 61,157 pesos. ¿Ok? Va a invertir más, pero va a recuperarlo en el mismo tiempo, que son 21 meses. Pero se va a quedar con una pensión de 60,000 pesos. ¿Ok? De 20,000 pesos se va a llevar 40,000 pesos más de pensión por invertir una cantidad mayor de dinero. Oye, Fernando, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar mi pensión? ¿Invertir millones, una cantidad de mucho dinero? No. Tienes que invertir en la asesoría. Les platiqué que cada caso es diferente y ahorita les voy a mostrar por qué. En este caso, ejemplo de casos de gente que se lleva una buenísima pensión sin necesidad de invertir gran cantidad de dinero. Tenemos el caso, por ejemplo, aquí de la modalidad 40. Perdón, en el caso de la modalidad 40 vamos a ver algunos mitos antes de pasar a estos casos que les estoy comentando de modalidad 40. Tenemos algunos mitos de la modalidad 40, como son: la modalidad 40 se tiene que contratar por 5 años, Fernando. No necesariamente. La modalidad 40 la puedes contratar el tiempo que tú quieras, porque se paga mes con mes. Y puedes, en este caso, pagar 3, 4 meses, 1 año, 2 años, lo que tú quieras. Puedes ir pagando de la modalidad 40. El otro es, la modalidad 40 se puede pagar por adelantado. Y pues te tengo una mala noticia: no se puede pagar por adelantado. Puedes pagar hacia atrás como pago retroactivo, pero no de manera adelantado. No de manera adelantado, pero sí puedo pagar mes con mes de manera retroactiva en este caso. Vamos a hablar ahora, en este caso, del siguiente mito, que es: si fallezco se pierde la modalidad 40. No, si yo fallezco no se pierde en este caso la modalidad 40, porque tengo el derecho a la pensión por fallecimiento para mis beneficiarios, la pensión de fallecimiento para mis beneficiarios, por lo cual no se pierde la modalidad 40. Y por último, en este caso la modalidad 40 se paga solo para incrementar la pensión, y la respuesta es no necesariamente se paga solo para incrementar
para incrementar la pensión, debido a que si tú eres una persona en este caso que quieres pagar nada más, tienes ahorita a lo mejor 55 años, cotizaste hace mucho tiempo, te reactivaste y dijiste quiero sumar mis semanas nada más para irme con el mínimo, lo puedes hacer. O bien, oye Fernando, tengo 40 años, mira, yo me quiero dar de baja ahorita y quiero seguir cotizando porque tengo de hecho una pensión, lo puedo hacer. Oye Fernando, soy ley nueva, en este caso, puedo pagar, en este caso, modalidad 40, sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer como una estrategia para también tener derecho a una pensión, ¿verdad? Entonces, la modalidad 40 se puede contratar de diferentes maneras que podemos contratarla. Y bueno, vamos a ver algo que es el estudio del retiro. Ya vimos por qué nos conviene pagar la modalidad 40, ya vimos por qué vale la pena incrementar nuestra pensión. Y bueno, vamos a conocer ahora una herramienta que se llama estudio del retiro, que básicamente es la estrategia que nos va a ayudar a mejorar nuestra pensión. Ok, y bueno, ¿qué es el estudio del retiro? Básicamente el estudio del retiro es esa herramienta que les mencioné que nos va a ayudar a mejorar y a tener claro la pensión. ¿Qué hacemos en este estudio de retiro que tenemos en Asesores Patrimoniales? Primero, validamos tus datos, súper importante. ¿Por qué es importante validar tus datos? El 70% de las solicitudes de pensión en el IMSS se rechaza debido a errores, en inconsistencia en sus datos. La gente trabaja y toda su vida la pasa sin darse cuenta que tiene errores en sus datos. CURP, en este caso, en nombre, en lo que viene siendo RFC, Afore, y bueno, nunca se dan cuenta hasta que van a tramitar su pensión. Entonces es importantísimo validar cómo están tus cotizaciones, cómo está la Afore, cómo está el IMSS, todos tus datos para que no tengas errores. Fernando, platicábamos hace rato, en este caso, oye, tengo que hacer inversiones millonarias para modalidad 40. No, el estudio de retiro nos sirve principalmente para eso, para saber cuánto es lo que tengo que invertir. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos de gente que no invirtió millones de pesos y va a recibir beneficios en su pensión buenísimos. ¿Sabías que tú podías pasar el mismo tiempo pensionado que el mismo tiempo que dedicas a tu vida laboral? Aquellas personas que dijeron, oye, ya tengo 2 años trabajando y ya me fastidié. Esos chavos nuevos que entran a la oficina y tú te ríes cuando los ves. Bueno, señores, el tiempo que se te hizo eterno, que fue tu tiempo laboral, va a ser el mismo tiempo que vas a destinar a tu pensión, por lo cual hay que tener dinero para poder afrontar esa responsabilidad. La modalidad 40 no es para todo, pero la asesoría sí lo es. La asesoría sí lo es. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de gente que invirtió menos dinero. Tengo el caso de Armin, que le hicimos un proyecto de 160,000 pesos, ¿ok? Y que va a recibir 1.1 millón de pesos en beneficio de su pensión. Va a aumentar su pensión, va a pagar menos tiempo, pero solamente en este caso va a pagar 160,000 pesos, lo que va a invertir, pero va a recibir más de 1.1 millón de beneficios, de acuerdo a la esperanza de vida. Tengo el caso de Silvia, que va a invertir 70,000 pesos, solo va a pagar 6 meses nada más, y va a recibir un beneficio de 1.4 millones de pesos, de acuerdo a la esperanza de vida. O sea, imagínate, 70,000 y recibes más de 1.4 millones de pesos en pensión. O tengo el caso de Carlos, que Carlos es un caso extraordinario, una persona que ganaba salario mínimo toda su vida y que con una estrategia con nosotros invirtió su liquidación y recibió una pensión que era una pensión del doble de lo que iba a recibir, una inversión de 175,000 pesos y un beneficio de más de 2.7 millones en pensión. Carlos hoy cobra un ingreso mensual que jamás en su vida había cobrado gracias a una muy buena asesoría y estrategia de pensión. Oye, Fernando, pero también tengo el caso de alguien que no hizo modalidad 40, pero que va a recibir 1.2 millones de beneficio en pensión y solo invirtió 2,000 pesos. 2,000 pesos únicamente lo invirtió, que es el costo de un estudio de retiro. Eso invirtió don Cirilo y hoy en día recibe más de 1.2 millones de beneficios.